Nunca vayas a entrar al campo de batalla sin el equipo necesario. El apóstol Pablo nos dice que nos vistamos con toda la armadura de Dios para que podamos resistir y hacer guerra en las regiones celestiales. Y este equipo que nos da Dios, esta vestimenta de guerra, este cinturón de la verdad, este yelmo de la justicia, este casco de la salvación, este calzado de la verdad del evangelio, son para nosotros para poder resistir, y en especial la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tú y yo, aunque tenemos vestimenta para la defensiva, estamos a la ofensiva, y con la espada de la palabra de Dios vamos a derrotar al enemigo. Estamos en esta serie de campo de batalla, una serie muy interesante, no solamente porque puedo venir de Jersey todos los domingos, pero porque estamos hablando de esta guerra, esta batalla que tú y yo tenemos todos los días. Y comenzamos el domingo pasado, y si no llegaste el domingo pasado, ni modo, estás amolado, nunca más vas a tener esa información. No es cierto. Hay misericordia aquí, y todas las pláticas están ahí en la página de internet, la puedes ver también en el canal de YouTube. Y bueno, comenzando, tengo aquí una naranja, ¿sí? Y cuando tú puedes ir a un árbol de naranjas y encontrar una rica naranja y tomarla, y así la ves rica, así, cítrica, jugosa, ¿quién es el responsable principal en un árbol de que esta naranja sea un buen fruto? ¿Tú agradecerías al tronco? ¿O agradecerías a las hojas? ¿O a los pajaritos? No, al viento seguramente. ¿A quién le darías gracias en el árbol? ¿Quién es el responsable? Las raíces, ¿no? O sea, la raíz es la que está sacando los nutrientes y todas las vitaminas y minerales para llevarlos, para producir esta fruta. Y en nuestra vida, de igual manera, la fruta representa lo que tú y yo vemos en lo físico y en lo natural. Pero debemos de entender que hay una realidad detrás de esto que vemos físico y natural, que debemos de estar atendiendo. Esa raíz. No decimos, cuando hay un problema, decimos cuál es la raíz del problema. Y no nos enfrancamos solamente con el problema, sino que vamos a esa raíz. Y esa es la parte espiritual que tú y yo debemos de atender. Mira lo que el apóstol Pablo nos dice en Efesios 6, versículo 10, que dice: por lo demás, hermanos míos, manténganse firmes en el Señor y en el poder de su fuerza. Firmes porque hay quien nos quiere hacer retroceder. Y continúa diciendo: pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. La lucha que luchamos no es contra enemigos de carne y hueso, sino contra principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra fuerzas espirituales de maldad en los lugares celestiales. Entonces hay una realidad espiritual y tú y yo tenemos que atenderla. Nuestra guerra está en esas regiones celestiales. Ahí estamos haciendo la batalla, y lo interesante es que de ahí vienen nuestras bendiciones. Y ahí es donde está la batalla para estorbar que lleguen a nosotros esas bendiciones. El profeta Daniel en un momento estaba orando para la libertad de su pueblo, y llegó el arcángel y dijo: desde el primer día que oraste se dispuso la respuesta. Pero en el camino hubo resistencia, y gracias a que Daniel estuvo orando 21 días es que llegó la respuesta. De igual manera tú y yo necesitamos ver la raíz, la parte espiritual, tener este sexto sentido espiritual y ahí hacer nuestra batalla. Y luego Pablo continúa en el versículo 13. Por lo tanto, como tenemos esta guerra, como estamos en batalla, dice: pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal, y así después de la batalla todavía seguirán de pie. Y entonces nos describe aquí esta armadura que tú y yo nos tenemos que poner para la batalla. Defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia. Pónganse como calzado la paz que proviene de las buenas noticias, a fin de estar completamente preparados. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo, y pónganse la salvación como casco, y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Y hemos tomado el juego del fútbol americano porque en verdad es una batalla campal ahí, ¿no? Y aunque se queda el nivel de juego, lo podemos comparar en la batalla que tú y yo tenemos, que no es un juego.
Y en el fútbol americano se ponen todo un equipo. ¿Tú te imaginas a alguien llegando ahí al juego sin casco, sin los shoulders, la coraza la protección y su calzado adecuado? Sería totalmente inútil y muy peligroso que estuviera ahí. De igual manera tú y yo tenemos que ir a la batalla, pero bien armados con toda esta armadura de Dios. Efesios 6:14 nos dice las partes de la armadura que vamos a ver hoy. Vamos a ver dos: el cinturón de la verdad y la coraza de justicia de Dios. Ahora, entendamos esto: nuestra unión en Cristo es la garantía de nuestra victoria. El apóstol Pablo dice: manténganse firmes en el Señor. Esa es la clave: firmes en el Señor, nuestra unión con Cristo y en el poder de su fuerza. Y entonces, ¿se acuerdan que estuvimos hablando y dijimos: tú y yo no peleamos por la victoria, tú y yo peleamos desde la victoria? La victoria ya la tenemos y ahí tenemos que defender nuestra posición. Y para eso Pablo nos da esta armadura que tú y yo debemos de tener. No es opcional esta armadura. Bueno, si tú quieres ser victorioso, no es opcional. Si no quieres ser victorioso, pues mira, no tiene caso nada, ¿no? Pero para vivir en victoria, desde la victoria, necesitamos ponernos esta armadura. Y la vamos a ver en dos aspectos. Primero, el cinturón de la verdad. Y es muy interesante porque el cinturón es algo que se usa todo el tiempo. Aún el uniforme tiene ahí su cinturón para detener los pantalones. Y Pablo se está refiriendo también a ese uniforme romano de los que peleaban en esas guerras en Roma, y tenían un cinturón que se colocaban. Y yo sé que si yo pongo así el cinturón, ¿no? Y me quito el cinturón, algunos ya están así como ciscados, ¿no? Porque vienen así como que recuerdos, ¿sí? No se hagan, sí vienen recuerdos, ¿sí? Mira, aunque ese cinturón te sacaba la verdad, no es el cinturón que está hablando Pablo, ¿sale? Ese es el cinturón de la verdad, ¿sale? Y no es para disciplinar, es para mantenernos firmes. Pero el soldado romano se ponía el cinturón, no como las mujeres que lo hacen así para belleza, ¿no? Sino como que los hombres, que es clave. Yo traje otro cinturón y no me quito el mío para que no haya accidentes, ¿no? Pero es clave porque sostiene todo tu uniforme y lo pone en balance, en armonía. Y el soldado romano se ponía el cinturón. En ese entonces tenían unas vestimentas largas, aún se remangaban la vestimenta y se la ponían en el cinturón para que no hubiera estorbos. Se ponían la espada o la daga, se colgaban todas sus herramientas de batalla en ese cinturón. Daba una estabilidad muy, muy importante. Y ahora Pablo dice: vístete con el cinturón de la verdad. ¿Qué es lo que Pablo nos está diciendo con esto? Y vamos a irlo analizando. Para empezar, Jesucristo dice en Juan 8:32: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ahora entiende esto: hay una verdad, y vamos a hablar de la verdad. Pero la verdad por sí solita no te hace libre, porque si no seríamos todos libres. Porque la verdad existe. La verdad no está en cuestión ni a votación. La verdad es la verdad. Pero la clave del versículo es: conocerán la verdad, la primera parte. Cuando conoces la verdad, esa verdad que tú has conocido, que te has puesto, es la que te hace libres. En nuestra batalla espiritual buscamos vivir en libertad. Y quizá hemos sido esclavizados anteriormente, pero con la verdad de Dios vamos a caminar hacia una libertad. Comencemos definiendo qué es la verdad. Es el estándar, o sea, la verdad es un estándar absoluto y objetivo por el cual la realidad es medida. Nuevamente, la verdad no está a votación. La verdad es la verdad, y sobre esa tú y yo debemos de medir, vivir nuestra realidad. Ahora, esta es una definición, la que sigue, que me gusta mucho. ¿Qué es la verdad? Es un conocimiento basado en Dios. Esa es la verdad. Un conocimiento, sí, conocerán la verdad, conocemos la verdad, pero esta verdad está basada en Dios. Y hoy te vamos a ir hablando un poquito en esto. Esto es lo que hacemos cada domingo: conocer la verdad que está basada en Dios. Cuando leemos nuestra Biblia, la palabra de Dios, la verdad es el punto de vista de Dios en un asunto. ¿Sabías que Dios tiene puntos de vista en todos los asuntos? Porque a veces pensamos: no, es que Dios no opina nada. No,
Que no conozcas la opinión no quiere decir que Dios no opine, pero Dios tiene una opinión de todo. Y la opinión de Dios acerca de un asunto, esa es la verdad. Dios creó al ser humano, Él los creó hombre y mujer, y Él los puso para vivir el matrimonio. Él tiene una opinión cómo vivir el matrimonio, esa es la verdad. Tú te sales del diseño de Dios y eso ya no es la verdad. Ya no es ese estándar objetivo por el cual tú debes de medir tu realidad. Ahora, todo de Dios es verdad y tenemos que entender esto. Fíjate lo que dice en Números 23:19. Dios no es hombre, por lo tanto no miente. Todos aquí somos seres humanos, ¿no? Entonces lo de la mentira ni lo vamos a discutir. Pero aquí está diciendo, Dios no es hombre, Él no miente ni se arrepiente. Pero entiende esto, todo de Dios es verdad. Ejemplo, si a mí me pidieras una opinión acerca de si hacer o no hacer un negocio, yo te podría dar mi opinión, pero mi opinión no tiene todos los elementos del universo como información, por lo cual mi opinión puede estar equivocada. A diferencia de Dios, Dios cuando comenta algo lo hace con pleno conocimiento de causa. Dios conoce el pasado, el presente y el futuro. O sea, Dios conoce de dónde vienes, Dios conoce en dónde estás, pero Dios conoce en dónde vas a estar. Él no está sujeto al tiempo. Y entonces si Él opina algo, lo hace con plena sabiduría, omnisciencia en cuanto a ese asunto. Por eso todo lo que Dios habla es verdad. A Dios no se le escapa nada. Dios ve todo y entiende todo. Él hizo todo. Él nos entiende a nosotros. Él nos diseñó. Él entiende la vida. Entonces todo de Dios es verdad. Y ahí debe de estar nuestra fuente principal, conocimiento basado en Dios. Ahora acuérdate, siempre tenemos una oposición. En este partido de la vida tenemos una oposición. Te guste o no te guste, lo quieras o no lo quieras, lo creas o no lo creas, existe una resistencia, una oposición. Y por eso a mí me gusta ilustrarlo con el partido de fútbol americano, porque hay una oposición. No sé si viste el partido de Pittsburgh, se puso bien bueno, ¿no? Hasta los trancazos se pusieron ahí. Pero existe un adversario que hay que vencer y que te quiere vencer. Entonces, en esto de la verdad, la oposición en la batalla, fíjate lo que nos dice Juan 8:44, palabras de Jesucristo, y dice: el diablo es la oposición, el adversario, desde el principio ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Sería una tontería que tú fueras a pedirle un consejo a tu adversario, al diablo, ¿sí? Porque sabes que te va a mentir. A menos que quieras una mentira, vele y pregúntale. Tú dices, no, pues yo nunca le voy a preguntar. Pero muchas veces no lo hacemos directamente, pero estamos escuchando sus consejos indirectamente. Tienes que saber que en él, palabras de Jesucristo, dice, no hay verdad. Y continúa diciendo, cuando miente, expresa su propia naturaleza. Y fíjate el contraste, porque todo en Dios es verdad, pero todo en el adversario es mentira. Porque es un mentiroso, es el padre de la mentira. Cuando alguien miente, ¿de dónde crees que tomó su influencia? Pues del padre de la mentira, ¿no? Y Jesucristo dice, pues si tú mientes, pues entonces tu padre es el mentiroso, ¿sale? Pero cuando tú y yo estamos en la verdad, ceñidos, puesto ese cinturón de la verdad, estamos caminando de acuerdo a lo que nuestro Padre en los cielos es y hace y dice, 100% verdad. Pero viene esta oposición y con mentiras nos quieren hacer perder el rumbo, nos quieren desanimar, nos quieren confundir, nos quieren quitar la claridad, nos quieren derrotar. La estrategia es la mentira. Por eso tú y yo debemos de tener una contraestrategia. Ponte el cinturón de la verdad. ¿Cuál es nuestra estrategia para la batalla? Al ponernos el cinturón de la verdad, primero, saber cuál es la fuente de verdad. Y decimos, sí es Dios. No uses tus emociones como fuente de verdad. Las emociones, Dios nos hizo seres emocionales, ¿verdad que sí? O sea, somos seres emocionales. Y cuando hay cambios hormonales, pues vienen también las emociones, ¿no? O sea, el hombre y la mujer tienen 20 cambios hormonales.
La diferencia es que la mujer es cada día y el hombre es una vez en su vida o durante su vida. O sea, lo estoy ilustrando. O sea, hay cambios y así nos hizo Dios, no estamos descompuestos. Así nos hizo Dios. Y estos cambios y estas emociones son buenas, son necesarias. ¿Saben para qué sirven? Para motivarnos. Para motivarnos son las emociones, pero no son buenas para dirigirnos. Porque en las emociones podemos perder la verdad. No te dirijas por emociones. Motívate con las emociones, pero no te dirijas con las emociones. Con la inteligencia, yo sé que eres inteligente y tienes tus títulos y maestrías y doctorados y eres bien inteligente, qué bueno. Pero tu inteligencia no es absoluta, es finita. Y como es finita, no tienes toda la verdad. ¿No te pasa que de repente escuchabas noticias de que algo era malo y ahora te dicen es bueno? O al revés, ¿no? Antes decían que era bueno y ahora dicen que es malo. Cambia la información, porque no tenemos toda la información. Entonces nuestra inteligencia, o sea, la Biblia nos dice no te fíes en tu propia inteligencia. Cuidado, tus instintos morales. Dios puso una conciencia moral y es buena y debemos de usarla, pero en ocasiones falla y hay diferencias de acuerdo a tu pensamiento y a tu creencia. Y entonces, si no son las emociones, ni inteligencia, ni los instintos morales, ¿qué debemos de tomar como nuestra brújula de verdad? Como nuestra guía de verdad. Muy fácil, la Biblia, la palabra de Dios, la revelación divina. Todo en Dios es verdad, es conocimiento basado en Dios. Esta es palabra de Dios. Y entonces todo en este libro es verdad y debe de ser el estándar por el cual todos debemos de alinearnos para vivir en la verdad. Y tomamos la palabra de Dios y contrarrestamos los ataques del enemigo. Déjame ponerlo en práctica, porque en ocasiones vienen golpes en la vida y de repente dudamos si Dios nos ama, si Dios es el que está en contra de nosotros, si a lo mejor ya no se olvidó Dios de nosotros y llegamos hasta la duda si Dios es real. Pero entonces tomamos nuestra fuente de verdad. Y te voy a leer el Salmo 103, versículo 8. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y está lleno de amor inagotable. Órale. Esta es la verdad. No esos pensamientos que llegan, no lo que digan alguien más. No nos reprenderá todo el tiempo, ni seguirá enojado para siempre. No nos castigará por todos nuestros pecados, no nos tratará con la severidad que merecemos. Pues su amor inagotable hacia los que le temen es tan inmenso como la altura de los cielos sobre la tierra. Llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. El Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen. Esta es la verdad. Y entonces viene esa mentira, viene esa duda, viene esa confusión, pero tú y yo la contrarrestamos porque tenemos esta fuente de verdad. Eso es ponerse en lo práctico este cinturón de la verdad. La verdad va a traer en tu vida claridad y la claridad victoria. Conocerán la verdad y la verdad te va a hacer libre. Pero la ausencia de verdad va a traer confusión y derrota. Si tú te sientes confundido, lo que tienes que traducirlo es decir, necesito la verdad. La verdad trae claridad, aclara tus ojos, aclara tu sentir, aclara tu caminar. Cuando tú sabes la opinión de Dios acerca de algo en tu vida, sabes entonces por dónde tienes que caminar. Conocerán la verdad y la verdad nos va a hacer libres. Y necesitamos mantener esa libertad. Vamos a ver ahora la coraza de justicia, que está muy ligada al cinturón de la verdad. Y la coraza de justicia está diseñada para proteger el corazón. Y en el fútbol americano pues tienen esta pequeña coraza de justicia, ¿no? Algunos de ustedes pensaban que la traía puesta, ¿no? Pero no, todavía no me pongo, ¿no? Pero, es una armadura que te pones para resistir los golpes y para golpear. Hoy en día no se golpea con el casco, se golpea con los hombros. Y Pablo está narrando acerca de la armadura que tenían los romanos y tenía más revestimiento sobre el pecho para proteger el corazón.
que esa es la parte clave para nosotros proteger. El corazón representa el centro de nuestra vida, ese centro por el cual tú y yo operamos, que necesitamos proteger. ¿Y cómo lo protegemos? Con la coraza de justicia. ¿Qué es justicia? Es hacer lo que es correcto. Ya no tenemos problema para saber lo que es correcto. ¿Por qué? Porque ya tenemos la verdad. Entonces, justicia es hacer lo correcto. Ahora, si la verdad es el estándar, o sea, lo correcto, la justicia es vivir en ese estándar. ¿Ves la relación de estos dos? Necesitamos conocer la verdad y luego, de acuerdo a ese conocimiento basado en Dios, caminar, ajustar nuestro comportamiento, vivir de acuerdo a ese estándar. Pero debemos entender que la justicia tiene una parte en el ser y otra parte en el hacer, en la vida del cristiano. La justicia tiene una parte en el ser y una parte en el hacer. Tú y yo, al creer en Cristo, hemos sido posicionados como hijos de Dios. ¿Sabes cómo se refiere la Biblia a nosotros los que hemos creído en Cristo? Nos dice santos, y no el de la máscara. O sea, con la aurora. O sea, tú y yo somos santos. Y tú dices, si me conocieran, no te conocen a ti, pero conocen a Cristo. Cristo ha puesto su justicia a favor de nosotros. Esa es la parte de la posición. La otra tiene que ver con la práctica. Mira lo que dice 2 Corintios 5:21. Fíjate qué profundo está esto. Dice, al que no cometió pecado alguno. ¿De quién está hablando? De Cristo. No está hablando de ti. Está hablando de Jesucristo. Jesucristo, el que vivió una vida santa, pura, impecable. O sea, Él dice, por nosotros, levantamos tú y yo la mano. Dios por nosotros, aquel que no hizo pecado a Jesucristo, lo trató como pecador. ¿En dónde lo trató como pecador? Cuando fue a la cruz. En la cruz, el justo que es Jesucristo pagó con su sufrimiento, con su derramar de sangre y con su muerte por los injustos. Y dice, para que en Él recibiéramos la justicia de Dios. La salvación es tan increíble. Fuimos perdonados de nuestros pecados. Somos hechos hijos de Dios. Y una de las cosas que también sucede es que somos justificados. Somos hechos santos, justos. Y ahora el historial de Cristo se ha expuesto en nosotros. Y en el cielo, cuando alguien quiere leer tu historial, lo que saca es el historial de Cristo, que es perfecto y justo. Esa es nuestra posición. Pero existe la otra parte, que es la práctica. Una parte es la justicia que tú y yo tenemos en el ser, en nuestra posición. Pero otra cosa es la justicia que tú y yo tenemos que hacer y vivir cada día. Escucha esto. El adversario no puede hacer nada para quitarte tu posición. Tú y yo somos hijos de Dios, le parezca que le parezca. Porque hemos sido redimidos por la sangre poderosa de Cristo que hemos adquirido a través de fe y gracia en nuestra vida. Tu posición está segura, pero tu hacer, tu práctica, ese es el camino de santidad que tú y yo debemos de estar practicando todos los días. Entonces, ahora sí, el adversario, la oposición. ¿Cuál es la oposición en la batalla? Cuando te quieren hacer separar tu ser de tu hacer. O sea, el adversario, el enemigo, a través de la mentira, o sea, él sabe que no puede hacer nada en cuanto a tu posición, pero a través de engaño y de mentira te lleva a que tu caminar no esté de acuerdo a quién eres. Tú y yo somos hijos de Dios. Cuando te ven en la calle, de repente dicen, mira, ahí va el hijo de Dios, pero se está comportando como hijo de Dios. Claro, está coherente en su vida, ¿no? O sea, tú ya eres hijo de Dios por fe en Cristo, estás justificado. Pero ¿cómo está tu hacer, tu caminar, tu hablar, tu vivir, tu comportarte? Esa es la coraza de justicia. Cuando no existe ninguna diferencia entre tu ser y tu hacer. Y la estrategia del enemigo es crear esa separación en el ser y el hacer. Esa separación se llama pecado. Cuando tú y yo no hacemos lo correcto,
de acuerdo a la verdad de Dios, estamos en pecado. Y al estar en pecado no hay una coherencia, hay una separación entre tu ser y tu hacer. Mira lo que dice Santiago 4:17. Recuerden que es pecado saber lo que se debe de hacer y luego no hacerlo. ¿Te acuerdas el catequismo de chicos? Nos enseñaban, ¿no? El pecado de comisión y el de omisión. O sea, el de omisión es que lo tenías que hacer y no lo hiciste. Y el de comisión no es que te daban una comisión por hacerlo, ¿sí? O sea, es que lo hiciste, ¿no? Hiciste algo que no debías de hacer. Hay pecados externos, pero también hay pecados internos en tu pensamiento o en tus actitudes. Como el niño que iba en el coche y su mamá le dijo, te sientas en el asiento de atrás, ¿no? Y el niño estaba parado, que no quiero sentarme. ¿Qué te sientas? Hasta que se volteó, le vio la cara a la mamá y entonces el niño se sentó. Pero dijo, por fuera estoy sentado, pero por dentro estoy parado. En su hacer, aunque en su actitud, había una separación ahí. Y entonces, el día de ayer una señorita me preguntaba, oye, ¿y es pecado cuando tú sabes que tienes que hacer la tarea y no la haces? Yo digo, bueno, pues si la tenías que hacer y tuviste el tiempo y sabías cómo hacerlo y tuviste el espacio y todo ese rollo, pues sí estuvo así como que ¿por qué no lo hiciste, no? O sea, cuando hicimos algo que sabíamos que no teníamos que hacer, o cuando no hicimos lo que sabíamos que teníamos que hacer, cuando vimos lo que no debíamos de ver, cuando platicamos lo que no debíamos de platicar, cuando empezamos una relación fuera del tiempo, porque lo importante es el qué, pero también el cómo, pero también el cuándo, en nuestro actuar. Entonces, somos esclavos, prisioneros del adversario cuando no reconocemos esta separación. Decíamos, somos seres humanos y el pecado es algo que está a la puerta. La tentación está rodeándonos. Y ¿sabes qué? Frecuentemente nos equivocamos, pero podemos regresar al ponernos la coraza de justicia. Nos quieren quitar la coraza de justicia engañándonos, pero tenemos al Espíritu Santo y la palabra de verdad con la cual tú podemos decir y corregir el rumbo a través de la confesión. Ahorita vamos a hablar un poco de ella. Pero el engaño es cuando no reconocemos esta separación y entonces estamos prisioneros. Yo creo que tú y yo todos los días antes de dormir nos debemos hincar ahí en tu cama ante Dios y ponernos a cuentas por cosas que pudieron haber pasado en el día o que pasaron en el día o que no pasaron en el día, y te pones a cuentas con Dios y te vuelves a poner esa coraza de justicia. El problema está con aquel que se hinca y dice, no, todo bien, ¿sí? 10 años de racha sin equivocarme, ¿no? Ese es alguien que está prisionero porque se cree que no hay mal en él, que no ha hecho nada malo y no recurre y se mantiene en separación. Y entonces, ¿qué pasa cuando estamos con esta separación y no caminamos al regreso? Primero, damos lugar al adversario. Esto es muy grave. Déjame ilustrarte de esta manera. Cuando hay basura, después de un tiempo la basura se empieza a echar a perder y empieza a oler mal. ¿Y qué es lo que empieza a atraer esa basura? Moscas, cucarachas, ratas, ¿sí? O sea, no atrae canarios y palomitas y periquitos, o sea, ¿me entiendes? O sea, trae moscas, o sea, cosas que tú quieres aplastar, ¿no? Pero los atrae. Y entre más vieja es la basura, más la atrae. Como que a kilómetros, ¿no? La mosquita está y dice, basura vieja, ¿no? Y entonces vuela hacia la basura. Bueno, cuando en nosotros existe esa separación, porque hay pecado que no hemos confesado y pasa el tiempo, es como esa basura vieja y empieza a oler y a oler. ¿Y qué crees? ¿A quién va a traer? Sí, a ese. O sea, somos atractivos, hay un olor en nosotros a podrido, a pecado y empezamos a traer. Y entonces esa es la primera consecuencia. Damos lugar al adversario. Pablo dice, no des lugar al adversario. Ponte la coraza de justicia. Resístelo. Defiende tu posición. Pero si hay esta separación, empiezas a traerlo y das lugar. Y luego dices, pero ¿por qué me está pasando esto a mí? Pues porque le abriste la puertota. Lo segundo, estorbamos el mover de Dios en nosotros y a través de nosotros.
Dios es nuestro Padre en los cielos, hemos creído en Jesucristo, tenemos una relación con el Padre, pero acuérdate, tú y yo somos santos, pero Él es santo, santo, santo. En Él no hay pecado, no hay mancha, es pura verdad. Y si nosotros le damos cabida a mentira, a engaño y a pecado, no podemos tener una relación con el Padre. El Padre quiere, ha provisto para ello, pero si tú vives en esta separación, ya no empiezas a escuchar. Y el Padre te quiere hablar, pero te empiezas a alejar y Él no puede dar esas bendiciones. Hay bodegas en los cielos llenas de bendiciones para los hijos de Dios que están en justicia, porque Dios bendice el orden. Y al estar ordenados el ser con el hacer, tú y yo podemos recibir la bendición de Dios y no damos lugar al diablo. ¿Cuál es la estrategia entonces? Esta es la estrategia, según dice Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confesarlo, reconocerlo. Porque si tú y yo estamos aquí engañados de que, no, ¿cómo crees? Mañana platicamos. No, que tanto es tantito, no pasa nada. Estás aprisionado y oliendo mal. Pero si tú rápido vas y te arrepientes y confiesas. La confesión, familia, es una herramienta básica del cristiano todos los días, porque estamos caminando en un mundo complicado, en un mundo caído, porque somos vulnerables y hay un tentador, pero tú y yo debemos de caminar en el poder de la confesión. Y todos los días es revisar, traigo la coraza de justicia, y si le he perdido, me la vuelvo a poner y me la vuelvo a poner. Confesar continuamente, arrepintiéndonos. La confesión tiene 4 pasos. Primero, confesar o declarar, reconocerlo. Sí, me equivoqué, comparas la verdad con tu vida y dices, estoy errado, estoy mal. Lo confiesas, lo reconoces, pones el dedo en la llaga, como decimos, o sea, lo apuntas. Segundo, te arrepientes, pides perdón a Dios. Porque cuando pecamos contra otros, estamos pecando contra Dios. Cuando pecas contra ti, estás pecando contra Dios. Y cuando pecas contra Dios, pecas contra Dios. Y te arrepientes y dices, Dios, perdóname. Lo tercero es renunciar y romper, porque acuérdate, diste a entrada, diste como un anzuelo que pusieron en ti. Pero cuando tú te arrepientes, tienes la autoridad para decir, yo renuncio a todo lugar que haya dado al enemigo. Yo cierro toda puerta. Yo echo fuera toda pestilencia y toda mosca y toda cucaracha, y en el nombre de Cristo Jesús las aplasto. Y lo cuarto es que hablas bendición y hablas la verdad sobre tu vida, porque te comportaste de acuerdo al padre de mentira, pero ahora dices, pero yo ahora me voy a comportar, y hablas con tu boca esa verdad y esa vida. Entonces, la palabra de Dios es la verdad con la cual tú y yo tenemos que caminar. Y cuando meditas en la palabra y estás leyéndola y estás meditando, tu alma respira la justicia de Dios. Tú y yo tenemos una posición, pero necesitamos estar respirando esa justicia de Dios continuamente en nuestra vida. Saber lo que Dios opina, lo que Dios dice, la voluntad de Dios. Y nuestra mente entiende, al hacerlo, que debemos de vivir diferentes porque somos diferentes. ¿Sabías que eres diferente? Tú y yo somos hijos de Dios. Somos únicos y especiales. No debemos ni podemos comportarnos como otros se comportan, porque viene el engaño. Ay, pero si todo el mundo lo está haciendo, mamá. ¿Sí? O nada más. ¿Sí? ¿Te suena? O sea, si es que todo el salón, y es que mal de muchos. Bueno, tú y yo somos diferentes. Y al saber que somos diferentes porque estamos respirando la justicia de Dios, entonces vamos y nos comportamos diferentes. No importa el costo, porque estamos en una guerra y en una batalla. Y decimos, ni un centímetro para atrás, solamente para adelante. El cinturón de la verdad te va a dar estabilidad. Y la coraza de justicia te va a mantener en libertad. Y yo quiero, familia, que lo pongamos en práctica. Y quiero hacer 2 oraciones. Primero, acuérdate que la justicia comienza cuando tú estás en la posición como hijo de Dios. Y eso viene cuando tú y yo confesamos a Jesucristo. Creemos en Jesucristo. Y la segunda oración que vamos a hacer es para alinear nuestro hacer con nuestro ser.
Cierra tus ojos. Y si tú estás aquí y nunca has hecho una oración por Cristo, quizá vives en una casa cristiana, se habla de Cristo, pero tú personalmente nunca has decidido por Cristo. Yo quiero guiarte en una oración dirigida al Padre, para tomar ese regalo de salvación en Cristo Jesús. Y si tú quieres hacer esta oración, indícamelo levantando tu mano y repite conmigo estas palabras. Dirígese al Padre, dile: papá Dios, yo te doy gracias porque hoy sé que me amas y que has dado todo por mí. Te pido perdón por haber vivido en otra posición, lejos de ti. Perdóname, Señor. Y Jesucristo, yo creo en ti. Yo reconozco que tú eres el Hijo de Dios, que llegaste a la tierra, tuviste una vida excepcional, sin pecado, que diste tu vida en la cruz por mí, para mi beneficio, porque tú, siendo justo, has muerto por mí, que soy injusto. Yo creo en tu resurrección poderosa. Jesucristo, yo creo en ti. Sé tú mi Señor y mi Rey, hoy y siempre. Amén. Y vamos a hacer otra oración, ahí con tus ojos cerrados. Si quieres poner en la pantalla los pasos de la confesión. Y yo quiero que pienses en algo que el Espíritu Santo te está hablando. Quizá ya te venía hablando en la semana, o quizá en este tiempo que hemos estado platicando algo te impactó en tu corazón, porque así es el Espíritu Santo. Él no te condena, pero Él dice: pongámonos a cuentas. Y si hay algo que te mostró, quizá te mostró 500 cosas, toma una cosa nada más como práctica ahorita, ya luego el resto del fin de semana, el buen fin, te dedicas a estar confesando. Pero toma algo ahorita y vamos a ponerlo en práctica como estrategia. Ponte la coraza de justicia y toma eso que el Espíritu Santo te está mostrando, que has hecho o no has hecho. Quizá es hasta una actitud. Y primero reconócelo, confiésalo. Ay, delante de Dios dile: Señor, yo reconozco que he hecho mal y te he ofendido a ti, he pecado contra ti. Segundo, arrepiéntete y pídele perdón. Señor, yo me arrepiento de haber participado en eso, de haber hecho eso. Perdóname, Señor. Recurro nuevamente a la sangre de Cristo, que ya me ha perdonado y hoy me vuelve a perdonar. Límpiame, Señor. Tercero, renuncia. Y Señor, yo renuncio a cualquier cosa que pude atraer a mi vida. La echo fuera de mí. Cierro toda puerta y toda ocasión para el mal. Echo fuera de mi vida todo mal olor, toda mala influencia, en el nombre poderoso de Jesucristo. Y ahora habla bendición. Señor, yo soy un hijo, una hija tuya, y viviré de acuerdo a tu propósito en mí, a las riquezas que tú tienes para mí. Señor, yo declaro que soy más que vencedor. Caminaré en coherencia, mi hacer con mi ser. Yo soy un hijo tuyo, adquirido por precio, adoptado en tu familia. Caminaré con la frente en alto. Revisaré todos los días mi estar contigo, mi vivir contigo, mi escucharte a ti, mi obedecer. Y te pido, Dios, que derrames tu bendición para mi vida y tu bendición a través de mi vida para aquellos alrededor de mí. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.